Gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí en su casa para alabar y adorar su nombre. Bueno y fiel es Él. ¿En cuántos de ustedes el Señor ha sido bueno y fiel? Si pudiéramos enumerar las cosas que ha hecho el Señor ha sido grande en nuestras vidas, ¿verdad? Fiel en cumplir su promesa. Dios no falla. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Dios no falla. Él es fiel. Qué bueno tener un amigo como el Señor. Qué bueno tener a Dios de nuestra parte, ¿verdad? Ese Dios fiel, ese Dios bueno, misericordioso, que aun cuando nosotros permanecemos infieles, cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Amados hermanos, es una promesa tremenda y es un gozo que añade esa seguridad a nuestra vida. Estamos hablando un poco sobre una serie que comenzamos domingo pasado, la serie del libro de Esdras. El domingo pasado hablamos un poco sobre el capítulo 1 del libro de Esdras. ¿Alguien se recuerda sobre qué era? Algo de cautivos, algo de cautiverio, algo de libertad, ¿verdad? Aquellos que estaban cautivos por tanto tiempo en Babilonia del pueblo de Israel fueron liberados. Qué hermosa sensación. Yo no sé, yo nunca he estado preso. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado detenido alguna vez. O quizás yo sí sé que algunos en su travesía por las fronteras, ¿verdad?, han estado quizás 15 días, un mes, un tiempo dentro de un lugar donde no pueden salir, donde no pueden moverse, donde se les prohíbe su libertad. Qué buena sensación causa nuestra vida cuando al fin experimentamos la libertad, ¿verdad? La libertad es algo maravilloso, hermanos. La libertad es algo maravilloso. Y no hay nada que se compare a ser libre. No hay nada más malo que estar aprisionado. No hay nada más malo que estar en un lugar donde no queremos estar y tenemos que estar forzadamente. Pero cuando somos libres, amado hermano, ese es el mejor regalo que podemos tener. Y dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios vino a hacernos libres, a librarnos de cadenas, de pecado, del reino de las tinieblas, y nos traspasó, nos trasladó, nos puso en el reino de su amado Hijo, donde podemos experimentar la libertad. Yo no sé cuántos se han detenido algún momento para darle gracias a Dios por la libertad. No solamente por estar en un país de libertad, por lo cual debemos darle gracias a Dios. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Un país de libertad. Aquí usted puede decir lo que usted quiera. No le pasa nada, ¿verdad? En contra del gobierno me refiero. Y no le pasa nada. Cuando hay alguien recién llegado, por ejemplo, de Cuba, yo me acuerdo que cuando yo llegué de Cuba, hace 2 o 3 años atrás, unos cuantos añitos atrás, ¿verdad? Yo tenía 16 años y ahora tengo 25. Entonces, bueno, 14 de febrero cumplo 25 años, para que todos lo sepan. ¿Ok? No pase el tiempo por encima de mí. Es verdad, es verdad. Dios te bendiga. Aleluya. Ayer mi mamá me decía algo. Mi mamá, yo no sé por qué tiene tan mala memoria. Y dice mi mamá, ¿cuánto tú vas a cumplir? 35. Y yo le digo, así mismo, 35. Y dice, ¿y tu hermana? Y yo le digo, bueno, yo no sé, porque algo ha ocurrido en las cuentas. Yo era 6 años mayor que mi hermana y ahora mi hermana es más vieja que yo. Yo no sé lo que ha pasado. A veces la matemática, yo sé que a muchos de ustedes les pasa. A muchos de ustedes les sucede eso, ¿verdad? Que de pronto, y sobre todo a los hombres casi siempre son, bueno, con algunas excepciones, yo sé que aquí hay algunos donde las mujeres son un poquito mayor, no tanto, pero los hombres casi siempre por lo general son mayor. Otto, no te miro a ti porque tú estás en el otro, ok, tú estás en el otro bando de los que las mujeres son un poquito mayor, ¿verdad? Gloria te lleva 10 años. Gloria no vino hoy, ¿verdad? Ok. No me hacen más flan. Pero los hombres que tienden a ser mayor, cuando pasa el tiempo, yo no sé por qué razón, ¿verdad? Las mujeres, si somos 2 años mayor, pasa el tiempo y después somos 10 años mayor que ella. Y después somos 20. Decía alguien el otro día en un video en internet, yo no sé qué pasa con mi esposa, en cualquier momento me meten preso.
Porque si ella se sigue quitándole edad, yo voy a estar casado con una menor. ¿Verdad? Y es así. Y a veces pasa eso, es un chistecito para relajar. Pero sí nos sentimos agradecidos de estar en este país. Cuando yo llegué, me decían, estaba estudiando y me decían, yo no sé por qué tú siempre andas con la cabeza para abajo. Siempre andas así, recogido, no hablas. El Señor ha hecho una transformación increíble. No habla, tienes miedo de hablar. Y es que a veces cuando uno llega de Cuba, después de tantos años, uno tiene miedo a hablar. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Se cohíbe. Cuando va a hablar de carne de res, hace una pausa. Si va a mencionar langosta, hace una pausa. Si va a decir, es que este gobierno está, hace una pausa, ¿verdad? La libertad es lo más lindo que podamos nosotros experimentar, amados hermanos. Ya sea en nuestro andar como ciudadanos aquí en esta tierra, como siendo ciudadanos del cielo. Somos libres del pecado, somos libres de la muerte, somos libres de la condenación por medio de la sangre de aquel que nos amó y nos liberó. Aleluya. Y este pueblo de Dios que estaba cautivo por tantos años, cuando ellos se decretó la libertad sobre sus vidas, yo me imagino la alegría. Yo me imagino la alegría de poder regresar a su tierra, de poder regresar a sus posesiones, a ese lugar que ellos habían adquirido por herencia, donde habían nacido, donde se habían criado. Muchos de ellos, dice los más ancianos, aún muchos ancianos regresaron en ese cautiverio acompañando a sus nuevas generaciones. Pero ese sentimiento de volver a pisar su tierra, de volver a tener una vida completamente en libertad, yo me imagino el agradecimiento de su corazón. Dice que después que ellos llegaron, después que estaban allí en esos primeros días, en ese primer tiempo, en la tierra de regreso, en la tierra ya de libertad, dice que fueron a la casa de Dios. Vamos a leer allí en el capítulo 2 del libro de Esdras, verso 68, y vamos a leer versos 68 y versos 69 solamente. Y dice que algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo y los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades, en paz, en libertad, libres del cautiverio babilónico, libres de estar en una tierra extraña, libres de estar mezclándose con ídolos, ¿verdad? En los cuales no creían, libres de aquellas leyes que iban en contra de las leyes de su Dios. Y dice que estaban agradecidos y llegaron allí después de tomar posesión ya de su tierra, de sus pertenencia, ¿verdad? De aquella tierra que le pertenecía. Dice que llegaron a la casa de Jehová y algo ocurrió cuando vieron la casa del Señor. Algo ocurrió cuando llegaron al templo, aquel templo que había significado tanto para ellos, que había significado la presencia de Dios en medio de ellos. Y cuando llegaron, reaccionaron con el agradecimiento en su corazón. ¿Por qué? Porque entendían lo que Dios había hecho en sus vidas. El pueblo hebreo que regresaba no estaba agradecido solamente con el rey de Persia, con Ciro. Ellos entendían que Ciro solamente fue un instrumento. Si nosotros vamos allí a Esdras 1:2, nos lo dice bien claro. Esdras capítulo 1, verso 2 dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado. A veces nosotros somos muy agradecidos con las personas que nos ayudan, nos tienen una mano aquí en esta tierra. Cuando llegamos de nuestros países y llegamos sin nada, muchas veces agradecemos grandemente a aquellos que nos dan una mano. Pero el pueblo de Israel estaba muy agradecido en su corazón, no con aquel rey de Persia, sino con su Dios. Porque sabían que quien les había librado era el Señor, el Dios Todopoderoso, que dio mandato a aquel rey que aún no conocía las leyes de Jehová, y dice que fueron librados por decreto del rey, pero por orden de
Jehová de los ejércitos. El mismo rey lo está diciendo. No soy yo, sino que Jehová, Dios de los cielos, me ha mandado a libertarlos. Por tanto, la gratitud era con su Dios. Y esa gratitud para con su Dios fue lo que hizo que llegados allí frente al templo y ver las condiciones del templo, dijeran: estoy sumamente agradecido y ahora mi prioridad va a ser la obra de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros estamos agradecidos con el Señor, cuando entendemos de dónde Él nos ha sacado, de dónde nos ha librado, nuestras prioridades, decíamos el domingo pasado, cambian. Tienen que cambiar. Sus prioridades en el mundo pueden ser una, pero cuando usted viene a Cristo y experimenta la libertad que Cristo trae a nuestras vidas, sus prioridades tienen que cambiar. Obligatoriamente. Si no, usted no ha sido libre aún. Y dice que allí sus prioridades cambiaron porque ellos fueron beneficiados por el mismo Dios, el que devolvió su tierra. Ese era el sentir de aquellos ex cautivos. Por tanto, entendemos esa reacción espontánea, voluntaria, de agradecimiento al llegar y ver las condiciones que estaba la casa de Dios, la obra de Dios en aquel lugar. Si seguía así con la casa, con el templo destruido, iba a ser la obra estancada en aquel lugar. Y ellos dijeron: esto no puede seguir así. Y por eso dice allí en el verso 68, y voluntariamente entonces dijeron: ¿qué hay que hacer? Vamos a dar lo que tengamos que dar para que la obra de Dios arranque, para que la obra de Dios eche a andar. Podemos edificar nuestras casas, pero no podemos olvidarnos de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos. Eso no lo experimenta alguien que no está agradecido. El que no está agradecido con el Señor es incapaz de experimentar eso. El que no está agradecido del Señor quizás viene y se congrega por rutina, por tradición, por quedar bien, quizás porque se sienta en paz aquí en un lugar, quizás porque se le olvidan la mayoría de los files algunos cuando se sientan acá. Pero cuando nosotros venimos acá, sabiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de dónde nos ha sacado y de dónde nos ha librado, nuestra actitud hacia Él cambia. Nuestro amor hacia Él cambia. Nuestra actitud hacia la obra de Dios cambia y nuestra actitud hacia todo lo que tiene que ver con el Señor y su obra cambia. Porque ya es desde la actitud del agradecimiento. Y una persona agradecida lo da todo hacia aquel que se siente agradecido. Y ese es el Señor. Y ese es el Dios que hizo que aquellas personas fueran libres. Por eso es que llegan y dicen: vamos a dar. ¿Dónde está el tesorero de este lugar? Vamos, esta obra hay que levantarla, hay que reedificarla otra vez. Y es triste cuando muchas veces estos temas se tiene miedo de tocarse en las iglesias, porque a veces es un tema que las personas no entienden. La mayoría de las iglesias, vamos a ser sinceros, en la mayoría de las congregaciones el tema dinero no se toca. Porque no se entiende. No se toca. Y si se toca, ya sabe que la mitad de la congregación próximo domingo no aparece. Porque cuesta. Si no se entiende desde la actitud del agradecimiento. Desde la actitud del agradecimiento. Aquellas personas estaban tan agradecidas y entendían que para recomenzar todo lo que era su vida en la tierra a la cual retornaron, necesitaban la presencia de Dios junto con ellos, si no, no iban a ningún lado. Porque la presencia de Dios fue quien los trajo del cautiverio. Y para eso era necesario construir o reconstruir aquel templo. El templo que simbolizaba la presencia de Dios. El templo que ponía en marcha el cumplimiento de la ley de Dios. Allí trabajaban los que le decían al pueblo: tienes que aplicar la ley de Dios en tu vida, tienes que practicar la ley del Señor si tú quieres que te vaya bien en esta tierra a la cual pertenecía a ti, pero tú has regresado ahora. Para que no te suceda lo que te sucedió antes del cautiverio. Tienes que empezar a priorizar las cosas espirituales en tu vida. Por tanto, el templo era lo primordial, lo principal para aquella nueva vida que ellos recomenzaban allí. La obra de Dios siempre debe ser el tema principal en la mente
de todo aquel que ha sido liberado por Cristo. Y la obra de Dios significa mucho. Y en la obra de Dios hay que trabajar de diferentes maneras y hay que soportarla de diferentes maneras. Sí, con nuestros bienes. Sí, con nuestro tiempo. Sí, con nuestro sacrificio. Porque es lo primero en nuestras vidas. Tenemos que entender esto. Si es que estamos agradecidos, lo vamos a entender así. Debe ser el tema principal de aquel que ha sido liberado del reino de las tinieblas. Tiene dos finalidades en la vida del nuevo creyente. En la vida del creyente en Cristo que ha experimentado la libertad, la obra de Dios tiene dos finalidades. No, que trabajen aquellos que han sido llamados, todos nosotros hemos sido llamados por el Señor a trabajar en la obra de Dios. Con todo lo que tenemos, hermanos. Con todo lo que podamos. Tenemos que trabajar en la obra de Dios. Si usted puede dar tiempo, tiene que dar tiempo. Si usted tiene que dar servicio, tiene que dar servicio en la obra de Dios. Porque somos llamados para ello. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que la presencia de Dios, después que nosotros hemos sido liberados del mundo de las tinieblas, va a estar con nosotros. El que no trabaja en la obra de Dios, el que no prioriza la obra de Dios, es casi seguro que no ha conocido a Dios y no ha experimentado su liberación. Y poco a poco se va alejando o menospreciando al Dios que le liberó. Pero cuando la obra de Dios es su prioridad en su mente, usted va a estar ansioso, va a anhelar el congregarse, el poder servir, el poder dar para la obra de Dios todo lo que esté a su alcance, todo lo que usted pueda, para que la obra de Dios vaya adelante, porque usted está tan agradecido que quiere que al mundo entero la obra de Dios llegue también, por lo que ha sido hecho en su vida. Y ahí se cumplen esos mandamientos. Mire, los 10 mandamientos. ¿Quiere cumplir los 10 mandamientos? Debemos cumplir los 10 mandamientos. Y Jesús resumió en 2 los 10 mandamientos. Cuando nosotros priorizamos, anhelamos, amamos, trabajamos y estamos conectados con la obra de Dios, desde la base del agradecimiento, nosotros estamos cumpliendo los mandamientos que Cristo nos dejó. ¿Por qué? Porque si te preocupa Dios, si amas a Dios, ama su obra. No puedes decir, amo a Dios y bueno, la obra de Dios que vaya por su rumbo. No. Amas al Dios que te liberó, amas la obra de Dios. Amas a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo su corazón, pues a su obra amas igual. Si no, no le amas a Él. Y el otro propósito y objetivo a alcanzar con el amor y la prosperidad y el avance de la obra de Dios en este mundo es el segundo mandamiento, que es muy parecido al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué bueno tener libertad, qué bueno haber sido liberado, qué bueno es contar con el Señor y su presencia cada día de nuestra vida. Qué bueno es alabarle en libertad, adorarle, postrarnos ante su trono de gracia. Si amas a tu prójimo, vas a querer eso para él. Y para que la obra de Dios llegue a la vida de los hermanos, de aquellos que están quizás perdidos, de aquellos que son tu prójimo, es necesario que nosotros cooperemos para que la obra de Dios avance y se extienda. Porque qué amor decimos profesar por los perdidos y no queremos que a los perdidos le llegue la luz del evangelio. No amamos a nadie si no estamos pensando constantemente en que aquel que es nuestro prójimo reciba lo que nosotros hemos recibido. A veces nos descuidamos en esto, hermano, y a veces estos temas incomodan, pero es necesario estar pensando siempre en el avance de la obra del Señor. Debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con el dueño de la obra. Y desde que estamos agradecidos, decimos, voy a hacer. Hay algo que sucedía en el Antiguo Testamento. Hay algo que siempre pasaba en el Antiguo Testamento. Y es cuando un siervo era liberado por su Señor. Era tanto el agradecimiento de ese siervo que siempre se quedaba trabajando para él. Ya como libre,
pero trabajando para Él. Era su brazo derecho, era su hombre de confianza. Cuando nosotros somos liberados por Cristo, debemos empezar a trabajar para Él automáticamente. Porque somos los beneficiados de ese favor inmenso de libertad que Él nos ha dado. Y en nuestro agradecimiento decimos, ¿qué más libertad quiero yo que trabajar para la obra de aquel que me libertó? ¿Qué mayor privilegio, qué sentido tendría mi vida si no pongo mi vida entera a su servicio y a su disposición completamente? ¿Para qué quiero tantos bienes en este mundo que un día van a desaparecer si no los pongo a disposición de la obra del Señor? Porque usted puede tener muchos bienes, pero si Cristo no le liberta, usted con sus bienes se van al infierno. La gente a veces prioriza mucho los bienes y guardan los bienes. El libro de Eclesiastés nos dice algo. Trabajas mucho, trabajas tanto, te afanas tanto por los bienes, quieres acumular tantas riquezas, ensanchar tanto tus graneros aquí en esta tierra, que un día te llega la hora, partes de este mundo y tú no sabes ni quién va a disfrutar tus bienes. Pero tú sí sabes quién va a disfrutar la obra de Dios. Nosotros sí sabemos quién va a disfrutar la obra de Dios. Va a ser luz en los hogares perdidos. Va a ser encaminamiento, va a ser una nueva ruta para aquellos niños que necesitan una orientación correcta. Va a llegar a aquellos que están sin esperanza, desechados, marginados, y va a traer luz y esperanza a sus vidas, la obra de Dios. Damos gracias al Señor porque el Señor está haciendo grandes cosas para que la obra de Dios se expanda en este lugar. Pero es responsabilidad de todos nosotros trabajar en la expansión de la obra de Dios. A no ser que usted no esté agradecido por su liberación. A no ser que usted venga a este lugar por una tradición, por sentirse bien y por cantar un poquito. Pero si usted entiende la libertad que Cristo le ha dado, usted es parte, es responsable por el avance, se siente responsable automáticamente. No porque lo diga el pastor, no porque sea impuesto. Escuche bien, dice que aquellos jefes de las casas paternas, los que representaban a todo el pueblo de Israel, vinieron y voluntariamente, no es por obligación, voluntariamente, pero esa voluntad no va a surgir en un corazón malagradecido. Cuando usted es agradecido, el dar surge voluntariamente, espontáneamente, sale del corazón algo incontenible. Como llegaron aquella gente. Y no llegaron con $1. ¿Cuánto dice ahí? Vamos al otro, al 69. Vamos a ver con qué llegaron ellos. Número 1, según sus fuerzas. Dios no le va a pedir a usted lo que usted no puede hacer. Ni en el servicio, ni en el ministerio, ni en su tiempo. Ay, pastor, pero el Señor me está pidiendo que yo dé de mi tiempo, pero el tiempo no me alcanza. Sí le alcanza. Administrelo bien, que sí le alcanza. Sí le alcanza. Si no, Dios no le pidiera, porque Dios no va a poner mayor carga que la que usted pueda llevar. Si no, la palabra de Dios es mentira. Dice que según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro. Eso es mucho dinero. Para personas que regresaban y tenían que empezar a reconstruir una ciudad. Sin embargo, dice que priorizaron la casa de Dios con muchos bienes. 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales para el ejercicio del ministerio en la casa de Dios. A veces somos mezquinos con el Señor, pero para nosotros y para el mundo somos muy dadivosos. Eso habla mucho de nuestro corazón, de la conciencia y de lo que hayamos experimentado en nuestra vida. Eso habla mucho de nuestro nuevo nacimiento. Eso habla mucho de nuestra espiritualidad. Para la casa de Dios vamos a dar lo que nos sobra. Y ese tema del que nos sobra, Jesús una vez nos lo miró con buenos ojos.
Los ricos dan de aquello que les sobra. Mas la viuda entregó aquello que estaba en sus manos y lo puso para la obra de Dios. Lo puso al servicio del Señor. ¿A cuál miró el Señor? ¿Qué miró el Señor en el corazón de unos y otros? En el corazón de los ricos, estos no han entendido, estos no han nacido de nuevo. Estos siguen bajo las cadenas, bajo la opresión del pecado. Estos aún viven para el pecado. Estos aún pertenecen al reino de la muerte. La viuda es otra historia. La viuda tiene un corazón para Dios. ¿Usted cree que el Señor dejó sola a la viuda? ¿La dejó desamparada después que dio aquella ofrenda? Dios es nuestro proveedor. Si no, pregúntele a las aves del cielo, que dice que ni siembran, ni trabajan, ni cosechan, pero aún así hay alguien que se preocupa en alimentarlas, en proveerles cada día de su alimento, de su agua, de un lugar para que puedan posarse y hacer sus nidos y reproducirse. Hay alguien que se preocupa. Usted y yo no nos preocupamos por eso, pero hay alguien que tiene cuidado de las aves del cielo, de la hierba del campo, que hoy está verde y mañana se seca y es desechada y quemada en el fuego. ¿Cuánto más vale para el Señor sus hijos, aquellos nacidos de Él, nacidos del Espíritu Santo de Dios? Seamos agradecidos, amados. Seamos agradecidos. Aquellos líderes dicen que llegaron allí y dieron con gran gozo porque estaban agradecidos en su corazón. El Señor dice que ama al dador alegre. Si usted da algo con tristeza en su corazón, no lo dé. Porque usted no está siendo agradecido con el Señor y no está dando eso por agradecimiento a Dios. Porque cuando usted da algo en agradecimiento al Señor, usted lo da con gozo. Usted lo da con alegría. Voy al templo a servir, no importa si es hasta las 3 de la mañana, pero voy cantando gozoso. Doy mi tiempo para Dios porque entiendo que es el mejor tiempo que puedo dar, el mejor uso que puedo hacer de mi tiempo. Porque yo estoy agradecido, a Él le debo todo. Como dice esa canción, todo se lo debo a Él. Tu familia se la debes a Él. Tu trabajo se lo debes a Él. Tu salud se lo debes a Él. Tu respiración se la debes a Él. Tu dinero se lo debes a Él. Todo se lo debemos a Él. Por eso cuando Él necesita, cuando la obra de Él necesita de nosotros, ahí estamos con alegría, porque todo es de Él y para Él. Porque por mucho que nosotros intentamos con nuestros bienes, no pudimos hacer nada en favor de nuestra salvación. Nada. Un día se acercó alguien allí a los apóstoles y le dijeron: hey, queremos comprar. Yo quiero comprar eso que ustedes tienen. Yo quiero comprar el que yo pueda poner la mano sobre un enfermo y que sea sanado. Yo quiero comprar el don del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que le dijeron a aquellos apóstoles? No. Apártate, maldito seas. Porque esto no se puede comprar con dinero. La salvación nuestra, el don de Dios, no se puede comprar con dinero. Usted puede estar abarrotado de bienes y no ser salvo. Y no puede dar nada de dinero. Hay muchas cosas que el dinero no puede comprar, ni la felicidad ni la salud. Pero sí podemos hacer un buen uso de nuestros bienes como lo hacían aquellas personas ahí. Anteriormente, allá en Primera de Crónicas, dice que hubo algo parecido. Cuando el rey David se dispuso a hacer todos los planos del templo, a empezar a recoger todo para la casa de Jehová, dice que el mismo rey empezó a dar de todo lo que se necesitaba y aún de sus bienes más personales que tenía, dice que lo puso todo a disposición de Dios. Eso está en Primera de Crónicas 29, del versículo 1 al 9. Pero dice que todo el ejército, todos los principales también de las ciudades, dice que vinieron y también empezaron a dar allí para la obra de Dios, para el templo. Posiblemente el templo no se iba a construir en su generación, porque lo iba a construir Salomón, hijo de David, después.
Pero ellos decían, todo lo debemos a Dios, pues vamos a empezar a dar para esta obra que va a tener un fruto glorioso en el día de mañana. Quizás no nos beneficiemos ahora de ello, pero muchas personas se beneficiarán. Tal es así que cuando solo tenemos que ver la dedicación del templo de Salomón, lo que ocurrió allí, la gloria de Dios invadió aquel templo, todos postrados delante de la gloria de Dios. Qué beneficio, ¿verdad? Cuando ponemos todo a disposición del Señor, voluntariamente, según nuestra capacidad, según la medida de nuestra fe. Porque el Señor no nos obliga a darle, como no nos obliga a agradecerle. Fíjense que el Señor no nos obliga a ninguna de las dos cosas. El Señor no nos salvó esperando de nosotros un agradecimiento, porque el verdadero amor da todo sin esperar nada a cambio. Y ese es el amor de Dios. Nosotros no tenemos que ser agradecidos, pero cuando entendemos la obra que Él hizo en nosotros, somos agradecidos automáticamente, si la entendemos. Y así una y otra cosa brotan espontánea y voluntariamente desde nuestros corazones. Dios nos ha dado abundantemente, ¿sí o no? ¿A cuántos Dios le ha dado más de lo que merece? Amén. Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Es que Dios es así. Nuestro Padre es así. Nosotros le pedimos y Él da mucho más. Lo hemos podido experimentar en nuestras vidas. Seamos consecuentemente con Él. Como Él nos ha dado abundantemente, nunca escatimemos, hermanos, para mostrar nuestra actitud de fe, nuestro agradecimiento al Señor, dando para la obra de Dios. Si es dinero, es dinero. No se apegue al dinero, el dinero hoy lo tiene y mañana no, pero el Señor siempre lo va a tener en su vida. Si es tiempo, es tiempo. Si es sacrificio, es sacrificio. Dé abundantemente porque Él nos ha dado sobreabundantemente. Tanto es así que no solamente nos da vida cada día en esta tierra, sino que nos ha dado vida abundante, vida eterna, vida que no se agota, vida que es para siempre. Démosle al Señor de aquello que Él nos ha dado a nosotros. Prioricemos al Señor, prioricemos su obra, mostremos nuestro amor hacia Él, hacia aquel que nos amó y no escatimó ni lo más preciado para nuestro beneficio, para nuestro bien, para que pudiéramos vivir una vida en paz, una vida en confianza, para que podamos disfrutar de su fuerza en nuestra vida diaria. Él nos ha dado mucho, amados hermanos. Démosle a Él de corazón, que no nos duela darle al Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por tu liberación. Te damos gracias por la libertad que experimentamos en ti. Estamos agradecidos, Señor, porque ¿dónde estaríamos nosotros ahora si un día no hubieses tú venido a nuestras vidas? Si no hubieses entrado en nuestro corazón, ¿dónde estaríamos hoy? Seguro perdido, quién sabe en qué lugar, quién sabe si estuviéramos vivos. Quizás en un reclusorio, quizás en las calles. Padre, pero tu misericordia un día nos alcanzó y tu luz resplandeció en nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque tú nos has cambiado, Señor, de muerte a vida. Tú nos has dado libertad de las cadenas que nosotros no podíamos romper y tú las has destruido, Señor, las has quebrantado, oh Dios, para que nosotros experimentemos, Señor, la libertad. Y por esa libertad, Señor, hemos entendido que nuestra razón de vivir es para servirte. Es para amarte todos los días de nuestra vida. Es para poner todo delante de tus pies. Como dice tu palabra, un día todos pondrán sus coronas, sus logros delante del trono de aquel que todo lo merece. Ponemos delante de ti nuestros corazones,
nuestras vidas, nuestros bienes, lo que más apreciemos, Señor, lo ponemos, lo entregamos delante de ti, voluntariamente, de corazón, oh Dios. Pues para ti queremos vivir, oh Dios, y el centro de nuestra vida eres tú. Todo gira alrededor de ti, Señor, en la vida de aquel que ha sido libre, oh Dios. Eso somos nosotros. Por eso queremos, oh Dios, actuar como aquellos ex cautivos actuaron. Todo para ti. No importa si es grande el monto de lo que se nos requiere, es para ti. Aún dándolo todo, Señor, ante lo que tú has hecho, es poco. Pero tu promesa dice que aun cuando somos fieles en lo poco, sobre mucho tú nos pondrás. Porque tú recompensas aún mucho más. Permítenos, oh Dios, ser fieles a ti. Para experimentar las bendiciones, Señor, de ser fieles a ti. Pues nada hay mejor que eso, Señor. Ni en esta vida ni en la venidera. Ayúdanos, Padre, toca nuestro espíritu. Si hay algo que hay que arreglar en nuestros corazones, Señor, referente a darte a ti, Padre, arréglalo. Arréglalo, Señor. Si nuestra mentalidad debe ser cambiada, cámbiala, Señor. Pues hoy estamos aquí, Señor, pero quizás mañana ya no estemos en este lugar. Y solamente quedará lo que hayamos hecho para ti. Ese legado quedará, oh Dios, por una eternidad. Permite que a través de tu obra, Señor, alcancemos a los perdidos, a los necesitados. Porque hay mucho necesitado. Hay mucha vida que necesita de ti, oh Dios, que hoy se encuentran sin saber qué hacer con sus vidas. Donde el enemigo de nuestras almas se aprovecha para destruir allí esas vidas. Permite que tu luz pueda llegar, que seamos instrumentos para que la luz del Evangelio llegue a aquel que necesita en esta hora. Bendice y prospera tu obra en este lugar, Señor. Y prospera nuestros corazones para que estemos en línea con esta visión de ensanchar tu reino y de llevar el Evangelio a cada criatura que podamos alcanzar. Gracias, Dios. Porque no es casualidad que estemos los que estamos hoy aquí. Tú nos has traído con un propósito a este lugar. Gracias, Señor. Porque a pesar del clima, a pesar del mal tiempo, tú has querido que estemos aquí. Y nos hemos esforzado, sí. Pero vale la pena. Todo vale, Señor. Nada es en vano. Cuando trabajamos, cuando sacrificamos para ti. Gracias, Jesús, una vez más. Gracias, Señor. Ayúdanos en el resto de este día. Ayúdanos en esta semana que comienza de trabajo. Prospera nuestras manos. Prospera nuestros trabajos, Señor. Para que podamos vivir en abundancia, para que no tengamos necesidad de nada. Y para que tu casa tampoco tenga necesidad de nada, Señor. Hemos emprendido un camino por fe. Hemos ensanchado el terreno en este lugar por fe. Porque yo sé que tú, oh Dios, sabemos que estás presente. Sabemos que vas delante, sabemos que vas guiando el camino. Que eres tú quien abre puertas, Señor. Trata con nuestros corazones. Nos ponemos delante de ti. Trata con nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Aquel que se dio, que se entregó por amor de nosotros. Y nos ha hecho libres para vivir eternamente en tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Salvador y Redentor. Lo pedimos todo, Señor, aún las fuerzas que necesitamos de ti. Amén. Amén.
Dios les bendiga, amados hermanos. Dios sea con cada uno de ustedes. Nada hay mejor que experimentar el amor de Dios, agradecer por ese amor y ponernos en acción, ¿verdad? Para que ese amor llegue a donde tiene que llegar. Dios les bendiga, Dios les prospere, Dios les guarde sobreabundantemente, así como prospera su alma.